¿Has venido poniendo en práctica todo lo que fuimos viendo módulo por módulo? Aquí empieza la verdadera aventura. Ahora el héroe ya está casi listo para salir en acción. ¿Qué te falta? Practicar, practicar y practicar. Hemos hablado durante cada módulo que la oratoria es una ciencia, por eso hay un método para llevarla adelante del mejor modo, pero también es un arte, y el arte requiere la práctica. Te proponemos entonces que pases a la acción con esta herramienta. Nosotros usamos una fórmula que realmente expone lo que creemos respecto de las herramientas cuando no se ponen en acción. No resultan. Es tan simple como eso, es como inscribirme en el gimnasio, pero no ir. No resulta. Por eso decimos que la herramienta, multiplicada por la acción, permite potenciar la habilidad. Nos da una habilidad al cuadrado. H por A es H al cuadrado. En nuestro caso, que es poco matemático, pero muy comprobable. Entonces, siempre les decimos, no nos crean, pónganlo a prueba. ¿Qué implica esto? Reforzar la práctica de los ejercicios, filmarte en videos, hacer tus presentaciones, escucharte, pedirle a alguien más que te escuche, que te hagan devoluciones, que te den un feedback que te sea útil, es decir, que no te destroce, pero que sea objetivo y que te aporte cosas que no estás notando. Este es tu momento de construir la confianza. Asistir a un curso, a un entrenamiento, mirar los videos, todo eso por supuesto son las herramientas que te van a permitir crecer y hacer florecer al héroe orador que hay en vos. Pero si no hay acción, no cambia la realidad. Entonces te invitamos a reforzar el aspecto práctico. Para ello, en los recursos complementarios te vamos a dejar una guía para que te acompañe, no solo unos días, una guía a la cual vas a poder recurrir cada vez que tengas una duda o que no estés conforme con un resultado. Te deseamos muchos éxitos en este proceso práctico donde el héroe, que sos vos, entra en acción. Bueno, y hemos llegado al ejercicio número 12. Esto implica que ya has recorrido un largo camino, muchacha, muchacho. Esto quiere decir que esperamos que hayas hecho todos los ejercicios. Te repetimos una y mil veces que la habilidad solo se conquista cuando la herramienta o el conocimiento es pasado por el cuerpo y es pasado por la acción. Así que te vamos a insistir mucho en este punto y a reforzar esta que creemos es la fórmula del éxito, al menos para adquirir habilidades, ¿no? Tiempo más esfuerzo y luego herramienta más acción. Esto te da como resultado nuevas habilidades. Por eso te vamos a invitar ahora sí a poner al héroe en acción y a que cada vez que tengas que exponer en público, concretes lo que te hemos enseñado respecto a las partes del discurso. Va a ser fundamental que respetes esta estructura básica, ¿no? De introducción, nudo y desenlace. Que te preguntes ante todo cuál es el objetivo, para qué tomo la palabra, para qué quiero exponer esto que quiero exponer, si quiero lograr adhesión, si quiero convencer, si quiero lograr que cambien las personas que me están escuchando algún comportamiento. Por eso entonces las partes, el paso a paso en lo que es la preparación de tu discurso para que sea impactante son estas que te compartimos en el ejercicio número 12. En primer lugar, tenés que tener escrito tu discurso. No, pero yo ya sé mucho de este tema, yo sé que me pongo a hablar y esto es algo que nos dicen mucho nuestros alumnos. Me pongo a hablar y me sale. Bueno, créeme que no es así. Es decir, es necesario que tengas una intro, un nudo y un desenlace armado, escrito. En segunda instancia, que pases por un análisis y un estudio de ese discurso. Esto implicará seleccionar cada uno de los párrafos, saber en cuántos párrafos se divide tu discurso, cuál es la parte más emocionante de tu discurso, en qué partes tenés que hacer pausas, sobre todo
es muy importante que lo estudies, que estudies tu discurso. Y esto no quiere decir que te lo tengas que saber de memoria, pero sí que tengas un nivel de internalización de eso que estás diciendo absolutamente grande. Y en tercer paso es definir el estilo. No, es que yo me pongo lo primero que encuentro, entonces después estás muy incómodo o con los zapatos que no son apropiados o cuando te ves en la foto decís, ¿por qué me puse eso? Es decir, definir el estilo tiene que ver entonces con definir cómo me voy a ir vestido, que también comunica, con lo cual tengo que elegir en consonancia a lo que dice mi discurso, elegir el tono en el que voy a hablar, si voy a hacerlo en un tono académico, si lo voy a hacer en un tono más informal, si voy a hacer chistes, si voy a permitir que las personas hagan preguntas entre medio o no, voy a organizar ese espacio o voy a permitir que se dé espontáneamente. También tengo que definir los matices, el modo en que me voy a parar, etcétera. Es decir, definir el estilo. No pasa por carácter espontáneo, ¿sí? Es necesario que definas tu estilo. Y por último, es necesario que practiques muchísimas veces tu discurso. ¿Por qué? Porque, y si es posible que te grabes y que te veas en video, no solo que te grabes, sino que te veas en video. Los otros días un alumno que hizo un entrenamiento individual conmigo me decía, vos sabés que de todos los años que llevo guía de montaña haciendo lo que hago, jamás me vi en las filmaciones que otros habían hecho de mí. Y créeme, había muchísimas filmaciones de él en YouTube. Entonces fuimos a buscar ese material y también trabajamos con nuevas filmaciones que él hizo de sí mismo. Fue un cambio 100% al verse, al ver cómo ponía las manos, al ver cómo hablaba, porque se ponen en movimiento nuestras neuronas espejo y entonces aprendemos de nosotros mismos. Entonces, créeme, practica muchas veces el discurso, practica decirlo al revés, es decir, empezar por el desenlace o por la conclusión, luego pasar por el nudo o el meollo, ¿no es cierto?, del discurso, y luego llega a la introducción. Practica desarmándolo, volvelo a armar, grabalo vestido de distintas maneras. Todo esto genera un altísimo nivel de seguridad en vos que después te permite ser espontáneo a la hora de interactuar para llegar finalmente al último paso o al resultado de toda la suma de estos pasos, es decir, ya armamos el discurso, lo analizamos, lo estudiamos, definimos nuestro estilo, lo practicamos un montón de veces, vimos las posibilidades de mejora y llegamos a una exposición que incluso nos atrevemos a decir va a ser muy, pero muy disfrutable. No solamente va a ser muy eficiente, sino que lo vas a disfrutar. No nos creas, probalo. Finalmente, vamos a compartirte aquí en Recursos Complementarios todo lo que te va a ayudar a poner al héroe en acción. Aquí te dejamos el workbook completo, el link para que te lo descargues y puedas trabajarlo ya sea digital, es fácil, es un archivo que se puede editar, o si prefieres lo imprimís y lo vas escribiendo a mano. Lo interesante es que lo puedas repetir, reutilizar y compartir también con otros colegas, con tus familiares. Realmente estamos convencidas. La comunicación es aquello que marca la diferencia en la vida que logramos tener. Y la oratoria es esta técnica y este arte para lograr que esa comunicación sea eficiente y saludable, que permita construir vínculos que funcionan mejor para todas las partes. Además del workbook, vamos a dejarte un link para que te descargues la guía práctica de la oratoria. Esto, fuera de este curso, te va a acompañar cada vez que quieras recurrir como un manual de consulta para sacarte dudas, para ver cómo se recomienda hacerlo. Inclusive podés continuar haciéndonos preguntas sobre lo allí planteado. Por otro lado, hemos grabado exclusivamente para este curso una serie de videos que llamamos Los Secretos para una oratoria exitosa, orientados a diversas actividades, ya seas un profesional
que ejerce su actividad de modo independiente, ya seas un docente que requiere un tipo de oratoria específica o un estudiante. La oratoria en situación de evaluación es realmente tan importante como el conocimiento adquirido, como lo que has estudiado. Para aquellos que están postulándose para vacantes laborales, y también te dejamos un video que realmente consideramos muy valioso, que no es para nada, aunque parezca a priori el tema así superficial, que es donde abordamos y hablamos y comentamos las técnicas que usan los, los exitosos y estas personas que ves en los medios, que ves en los recitales, que son famosas y que han atravesado situaciones de miedo escénico. Es natural tener miedo escénico y hay por ello pensado un método para cada caso de cómo gestionarlo. Allí te contamos cómo hicieron los que ya lo lograron. Finalmente, te vamos a compartir también el ejercicio final y, posterior a este ejercicio final, el modo en el cual vamos a permanecer en contacto para que puedas obtener tu certificado digital de quien ha conquistado al héroe orador exitoso que ya hay en vos. Muchas gracias nuevamente por confiar en nosotros y quedamos aquí dispuestas a cualquier consulta que quieras hacer. Los 3 secretos de oratoria para los profesionales tienen que ver con cómo ser más eficientes, más claros y más efectivos a la hora de tratar con tus clientes. En definitiva, te vas a dar cuenta que el orador puede serlo respecto de 450 personas, respecto de una sola persona, tu cliente. Y este es el supuesto que te propongo analizar. Entonces, si sos profesional, estos son los 3 secretos. En primer lugar, sé claro. Ni bien están estableciendo qué obligaciones asume cada una de las partes, cómo van a pagarse, los tiempos, los plazos, las modalidades, es muy importante que seas claro. Créeme que, aunque te resulte un poco difícil, eso elimina posteriores conflictos, ruidos o algunos inconvenientes que puedan surgir en la relación. Esto tiene que ver con la oratoria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que hayas preparado con claridad este speech en el cual vos presentás a qué te comprometés y también a qué se compromete tu cliente. En segundo lugar, procura adaptar tu lenguaje al cliente que tengas enfrente y también utiliza matices. Si bien esto puede sonar a que estás subestimando a tu cliente, no es verdad que puedas explicar un proyecto, por ejemplo, si sos arquitecto, con las mismas palabras a otro arquitecto que a otra persona que no es arquitecto o a alguien que no tenga secundario completo. Entonces, es muy importante como orador que captes aquí y que registres a quien tienes adelante y que adaptes tu mensaje de vuelta, no para subestimar al otro, sino para llegarle y para que tu explicación, si bien puede tener ciertos tecnicismos, no se vuelva chino elevado. En tercer lugar, prepara tus reuniones difíciles con el cliente. Es probable que a lo largo de tu relación con el cliente surjan algunos desentendimientos o algunos puntos que hay que aclarar o hay que repautar o reprogramar, hacer algún tipo de ajuste o actualización en lo que han pautado originariamente, etc. Entonces, muy importante es que prepares esa reunión en la cual sientes que va a haber algún tipo de dificultad, ya sea porque te pones nervioso, porque el cliente no va a querer entender, porque te va a ser el doble de difícil llegar con el mensaje. Es entonces cuando más asertivo tenés que ser. ¿Por qué? Porque tu cliente no quiere escuchar eso que le tenés que decir. Entonces, prepara en una lista claramente los puntos que querés hablar con él y dejarlo establecido. Es muy probable que el cliente también venga con su plan de reunión y entonces vayan surgiendo otros temas o te vaya intercalando con las prioridades de él. Pero por eso es muy importante que vos lleves tu lista de temas y que no se levanten de la reunión sin haber tratado todos los puntos. Si ves que se está haciendo demasiado extenso o que el cliente se tiene que ir porque está apurado o lo que fuera, se repauta otra reunión dejándole en claro al cliente que no han sido tratados todos los temas, que todavía
todavía te falta conversar sobre algunos puntos sobre los que no hay extrema claridad. En definitiva, es clave ser doblemente asertivo cuando le tenés que decir al cliente cosas que el cliente no quiere escuchar. Es ahí cuando se torna importante la oratoria. Ahora bien, vimos que entonces hablar con tu cliente en términos claros es clave para ser un profesional exitoso. Por eso te propongo que desde hoy mismo pongas en práctica estos 3 sencillos consejos que te di desde el comienzo. Si sos estudiante de Derecho, tenés que entenderlo de una buena vez. Ser un buen orador es parte de tu tarea, aun cuando en tu país, como por ejemplo en Argentina, el proceso no sea eminentemente hablado, oral, sino que hay mucho que se lleva adelante por escrito. Sin perjuicio de esto, es clave que manejes bien tu oratoria para ser eficaz y para ser fluido. Entonces, los 3 secretos que tenés que tener en cuenta, sobre todo mientras estudias la carrera respecto a tu oratoria, son: primero, no interrumpas a tu interlocutor. Espera a que te terminen de hacer la pregunta. Muchas veces sabemos lo que nos están preguntando y no queremos esperar hasta decirlo ahí nomás. Y eso por ahí puede traer ruidos comunicacionales. Entonces, no interrumpas, espera que termine el que te esté preguntando y luego procede a responder. En segundo lugar, prepara dentro de todo el programa un tema en el que seas experto. Aunque no te toque esa bolilla, podés solicitar siempre exponer ese tema. Empezar por ese lugar en donde te sentís absolutamente seguro. He escuchado más de una vez en las mesas de exámenes que dicen: si así va con el tema que eligió, ¿cómo será el resto del examen? Más allá de que hay mucho prejuicio en esa expresión, es real que los profesores a veces pensamos así: para muestra basta un botón. Entonces, que tu botón sea el mejor. Que empieces por un tema en el que estás absolutamente seguro y convencido para después ir migrando a todas las preguntas y temas que te proponga el profesor. Y por último, cuando no recuerdes qué es lo que te están preguntando, cuando te preguntaron algo y estás dudando o no sabes dónde está esa información, trata de ganar tiempo. Para esto tenés que ser asertivo en solicitar que te hagan la repregunta. Es muy distinto si uno le dice, por ejemplo, al profesor: profesor, no se entiende la pregunta, ¿me la puede hacer de nuevo?, a decirle: disculpe profesor, no entendí lo que usted me pregunta, ¿me lo podría repetir? Por lo general el profesor repite exactamente igual la pregunta, entonces uno le puede solicitar: ¿me la podría reformular a la pregunta? Todo esto lleva a ganar tiempo que llevamos para buscar, que lo tenemos que usar a buscar esa información en nuestro cerebro. Como ya vimos entonces, hablar en público o ser un gran orador es una de las habilidades o cualidades que necesitas tener como estudiante de Derecho. Por eso te propongo, para ser más eficiente en tu carrera, para rendir mejor tus exámenes y en definitiva para ir avanzando con mayor fluidez, que pongas en práctica a partir de hoy mismo estos 3 secretitos que he compartido contigo. Bien, ahora te invito a que repasemos un poco aquellos casos de los famosos que vos los ves tan seguros, llenos de carisma, pero que también han tenido en algún momento miedo escénico, miedo al hablar en público. Y veamos y analicemos qué pasos siguieron, cada uno ha tenido su propia estrategia para poder avanzar y conquistar este gran temor. Así es entonces como, aunque no lo creas y los ves famosos súper internacionales de fama mundial, se enfrentan ellos también a este temor escénico. Por ejemplo, tenemos el caso de Adele, ¿sí? Aquí la tenemos, está ahí en el medio. Ella es la cantante cuya voz
hipnotiza a todo el Reino Unido y al mundo entero. Sin embargo, cuando le toca entregar premios o hablar frente al público, se la ha diagnosticado con miedo escénico severo. Esto quiere decir entonces que mientras ella canta no hay problema, no se activa su temor, pero cuando tiene que entregar un premio, te repito, o interactuar ante las cámaras, eso ya se modifica. Tan es así que incluso llegó a perderse un premio Grammy, decidió no ir y después tuvo que contratar para poder trabajar este miedo escénico a un hipnoterapeuta, un terapeuta que le practicó estrategias de hipnosis para poder cantar en los premios Oscar. Fíjate entonces cómo ella se ocupó de su temor, no permitió que le obstruyera su carrera. Ella misma en una entrevista en el 2019 comenta que a raíz de su separación retoma la terapia. Es decir, con esto ¿qué queremos decir? Que es uno de los temores más comunes, el temor a hablar en público, a quedar en ridículo, a avergonzarnos, ¿sí? Entonces, fíjense, Adele llegó a decir, o me hipnotizan o no llego a entregar ningún premio. En definitiva, ella ahora actualmente lo ha superado. ¿Por qué? Porque se trata de una situación que se puede trabajar. Por supuesto, en ningún momento te estoy recomendando que vayas a hipnosis, no necesariamente, pero sí que entiendas que hay estrategias para abordar ese miedo. Estudiando, vi algunos videos de Adele en donde los coach de ella le obligan a cantar en posiciones absolutamente ridículas, ¿sí? A asumir posiciones inclinadas, en posiciones muy incómodas y que la hacen sentir muy incómoda. Es decir, que también dentro de las estrategias está el afrontar el temor con el temor mismo, o sea, es ir y cometer o realizar esa conducta que te causa pavor. Entonces una vez que la realizaste es como, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada, ¿no? A ella es muy interesante verlo, buscarlo en YouTube, en donde ella aparece diciéndole, le dice al público, estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Y era este ejercicio de desensibilización que se le llama. Otro caso, por ejemplo, es el de Robbie Williams. Bueno, él fue parte de Take That en los 90, un ícono del pop, ¿no? Y en el 2009 tuvo que abandonar una gira porque no se sentía bien en el escenario. En realidad, nuevamente, pánico escénico, demasiado estrés, algún tipo de fobia a la gente. Entonces, buenas noticias, logró superarlo años después, pero trabajándolo, ¿sí? ¿Por qué te menciono entonces todos estos casos? Porque aún estas personas que vos ves llenas de talento, de carisma y de seguridad personal, también tienen este temor. Lo único que las diferencia de vos es cómo han aprendido a gestionar ese temor, ¿sí? Otro ejemplo es Harrison Ford, que uno lo ve, ¿no es cierto? Lo vemos ahí todo seguro, pero en realidad cuando lo observes, busca algunos videos en YouTube donde él recibe premios, es una persona altamente tímida. Entonces se lo ve con sudoración, se lo ve tartamudeando, se nota que cuando él hace de él, digamos, lo abarca el temor. Es decir, cuando él está bajo el rol de otro personaje, de otra persona, no tiene ese temor. Entonces también él lo trabajó y actualmente no es que dejó su carrera o manda a otro para recibir sus premios, ¿no? Sino que trabajó su miedo escénico. Ya te digo, hay muchas estrategias. En algunos casos se hace como una estrategia de confrontación con el temor, ¿no? Es como si uno le tiene miedo a una arañita, que te pongan una arañita enfrente. Bueno, esto es parecido. Sobre todo hay que analizar si llega ese temor a ser un nivel de fobia, que ya encubre una patología, o si simplemente es mucho miedo y la pasás muy mal y nada más. En general, las expresiones físicas de este temor es sudoración en las manos, temblequeo, ¿no? Y también, sobre todo, una irregularidad en la voz, ¿no? Hay personas a las que les cambia y se le nota muchísimo en la voz. Bien, otro ejemplo es Hugh Grant.
que uno puede decir, no, este galán, ¿no?, de Hollywood no puede tener problemas de seguridad. Sí, los tuvo, y esto amenazó también su carrera, sobre todo el inicio de su carrera. No se animaba a dar los castings, quedaba como que hacía la fila y no se animaba a pasar a los castings. Bueno, finalmente él tuvo y tiene una carrera sumamente exitosa, pero si ustedes se fijan, él ha tenido que superar su perfil netamente tímido. Es una persona tímida que mira hacia abajo todo el tiempo, ¿no? Otro caso que me parece interesante es el de Nicole Kidman. ¿Por qué? Porque, a ver, es una actriz súper famosa que ha formado pareja y familia con también actores muy conocidos, pero fíjense que ella tampoco disfruta el momento de la entrega de premios. Ha llegado a declarar que está rezando que no le toque el premio, a ese nivel, ¿no? Entonces, en definitiva, ella, por ejemplo, manifiesta que entra en pánico cuando se prende la cámara, entra en pánico cuando se prende la luz de la cámara, ¿no? Entonces también, cuando ellos pueden de alguna manera esconderse detrás de un rol, de un personaje, no hay ningún problema, están resguardados. Cuando pierden el resguardo es cuando asumen o les pasa esto de tener tanto temor, ¿no? Por otra parte, y por último, David Bowie, que vos dirías, no hay nadie más camaleónico, un artista que se permitió, cuando todavía esto no era tan común, ser, digamos, hermafrodita, no tener un género definido, variar, jugar con los distintos géneros. Bueno, con la música, desde luego, con los efectos, en sus videos, absolutamente disruptivo. Pero él dijo en una entrevista, lo he asumido, no me va a dejar nunca el temor, ¿no? Entonces lo único que puedo hacer es convivir y llevarlo a donde yo vaya, ¿no? Llevar conmigo mi temor. En definitiva, como notan, no se trata de no tener temor o de no tener nervios, sino de poder gestionarlos. Y nunca me vas a escuchar hablar de controlarlos, porque controlarlos es ponerlos debajo de la alfombra y que después o te enfermes o la pases mal o tengas alguna consecuencia en tu salud. En cambio, gestionarlos mejor implica, bueno, someterse a ese estrés y después salir de ese estrés y ya está, ¿sí? O sea, tener herramientas, sentir que tenés herramientas para abordar ese momento, esa situación. Bien, entonces hemos visto, y con esto es simplemente un muestreo de algunos casos de personalidades muy famosas que saben que el público las aprecia, que las sigue, exitosas, y que sin embargo han tenido que enfrentar este temor que quizás estás teniendo vos. ¿Cuáles han sido, en todo caso, digamos, las estrategias? Como te mencionaba, cada uno encontró su propia estrategia para vencer el temor, pero desde luego han asumido entrenamientos con coach, han ido a terapeutas, a psicólogos, a psiquiatras, y también se han expuesto a esa situación que les genera temor. No porque les generó temor, no van más a la entrega de premios. Para esto, quiero terminar este capítulo compartiendo con vos un ejercicio que consiste en hacer afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas se trabajan mucho en el campo de la autoayuda, del desarrollo personal, y tienen que ver con una conducta de afirmación en el presente. Son oraciones breves, por ejemplo, estoy seguro, estoy a salvo, todo está bien. Afirmaciones muy cortas, breves, que sean significativas para vos, pero que además las puedas repetir como mantra, incluso hasta entre 200 y 300 veces al día, dice Louise Hay, que es la maestra de las afirmaciones positivas. En definitiva, darte un tiempo, por ejemplo, para antes de someterte a esta situación de estrés, trabajar con afirmaciones positivas. En el link dentro de los links que te aportamos con el curso, vas a recibir el link de un video de YouTube con 20 minutos de afirmaciones positivas. Son realmente maravillosas y yo te recomendaría dedicar un espacio dentro de tu agenda para trabajar la afirmación positiva. Puedes trabajar una por semana, puedes trabajar una por día, y entonces cubrirías 7 afirmaciones cada semana. Son maravillosas y además te ayudan a conectar con una visión tuya segura, una visión bien autoafirmada, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de reconstruir esa memoria emotiva.
En definitiva, es tu capital emocional. Y entonces vos decidís cuánto tiempo invertís en tu capital emocional. Te invito a hacer estas afirmaciones y también, ¿por qué no, hacer alguna canción con ellas para que te acompañe en el auto, o grabar un audio con tu propia voz repitiéndolas y que las vayas escuchando tipo audiolibro mientras estás atascado en el tránsito o mientras estás haciendo algún viaje. Espero que estos consejos te ayuden y que te des cuenta que si ellos han tenido este temor y han podido con él, vos también lo podrás lograr. Ahora voy a compartir con vos 3 secretos que son esenciales para una buena oratoria para todos los profesores, maestros y todos aquellos que se dediquen a enseñar y a compartir conocimientos. ¿Para qué? ¿Para qué son estos secretos? Para tener una oratoria simple, fluida y eficaz. El primero de estos secretos es: no te aburras con el tema. Si todo lo que le estás transmitiendo a tus alumnos te aburre profundamente, no crees en eso, no le encontrás el sentido, los alumnos lo captan. Entonces, se trata de retrabajar el sentido, de encontrar otra forma de abordar el tema, otros recursos, de buscar videos, música, otros estímulos para llegar a tus alumnos. Pero lo primero que te pido es: no te aburras con el tema. En segundo lugar, procura incorporar matices a tu exposición. Si sos una persona que siempre habla muy fuerte, empezá la clase suavecito. Si empezás suavecito siempre, empezá gritando y haciéndolo saltar. O sea, el factor sorpresa como un disparador motivacional puede funcionar muy bien, pero sobre todo que incorpores matices. En la oratoria me gusta pensar que la oratoria es como un viaje en ruta, y las personas que hablan de una manera monocorde, siempre igual, es como ir en una ruta aburrida, lisa, sin paisaje. Mientras que cuando una persona incorpora matices, maneja los silencios, trabaja con las comas, las pausas, espera, respira y disfruta el proceso de comunicar, entonces ya invitaste al otro a transitar una ruta mucho más entretenida, con paisajes, con animalitos, con muchas cosas que puedan captar su atención. En tercer lugar, prepara mucho tus clases, sobre todo si sos un profesor con mucha experiencia en el tema y muy capaz en tu materia. Quizás hasta pensás que no necesitas preparar la clase, y en realidad es cuando más necesitamos preparar las clases. Justamente se vincula con el primer secreto, con no aburrirse con eso que uno está dando, por más que lo estés diciendo todos los días y estés diciendo lo mismo. Nosotros en la consultora llevamos 10 años entrenando en estas habilidades y créeme, no ha cambiado mucho el mensaje. Siempre incorporamos nuevos conocimientos, pero el mensaje de base sigue siendo el mismo. Entonces, lo que tenés que encontrar es el sentido con el cual transmitís esos conocimientos. Por ende, prepara tus clases para que no sean predecibles. ¿Y cómo las tenés que preparar? Teniendo en cuenta tus metas y objetivos. ¿Qué querés que aprendan? Pero sobre todo, ¿qué querés que recuerden de esa clase? Porque podemos olvidar algo que nos hicieron repetir o algo que nos quisieron enseñar, pero nunca nos olvidaremos de cómo nos hicieron sentir. Llamativamente, una de las actividades que más realizan durante toda su carrera un maestro o un profesor es oratoria, ya sea frente a sus pares, en exposiciones, en conferencias, con sus alumnos, con los propios directores. Y lo que llama mucho la atención es que, a pesar de esto, de que el 80% de la tarea del docente es de oratoria, que no se entrenen especialmente en eso. No es una crítica, es simplemente un aporte de valor, porque es decir, bueno, es la tarea que más me abarca la rutina diaria, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando preguntamos en los centros de formación docente si existen estas materias en donde el docente se especialice, no solo en la pedagogía, en la didáctica, sino en el transmitir, en el arte de hablar y de comunicar un mensaje, notamos que está esta falencia a nivel de, digamos, de académico, ¿no es cierto?, de programático. Entonces, por eso consideramos que
es algo que tenés que procurarte vos mismo, vos misma, y que es esencial, es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que hace la diferencia entre el buen y el mal profesor. Y si no, pensá en vos mismo, ¿cuándo te gustaba un profesor o un maestro? Y cuando tenía una gracia especial, cuando hablaba de una manera particular, cuando hacía oratoria. Y cuando simplemente se limitaba a leer los apuntes o a compartir PowerPoint, no te llegaba. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre quedar en la memoria de tus alumnos o simplemente ser una hora más y pasar desapercibido. Por eso entonces, no solo tiene que ver, digamos, con el carácter, darle sentido a tu tarea, sino sobre todo con la efectividad, con que los alumnos aprendan eso que vos querés transmitirles. Por eso entonces también te recomiendo que adquieras una buena oratoria, pero que seas muy respetuoso de tu propio estilo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no llegues a ser una impostación, es decir, un actor. Un actor, los niños no les gusta porque notan que falta espontaneidad, hay muchísima improvisación, entonces eso no es bueno, sino que por eso te sugerimos dentro de la espontaneidad, a su vez, llevar preparada la clase, llevar un checklist, un punteo de por dónde tiene que transitar la clase y sobre todo qué objetivos tienes. Para esto te quiero proponer un ejercicio que se llama de ingeniería reversa, es decir, armar el discurso a la inversa de que lo haría siempre. Primero, preguntándote por qué quiero que los alumnos aprendan, qué quiero generar en ellos, qué emoción quiero que predomine, qué dato quiero que recuerden con especial énfasis, etc. Entonces, una vez que hayas definido el objetivo, pasas a armar el discurso, pasas a armar la exposición. Créeme, es un método que funciona porque entonces todo tu trabajo de armar el discurso está al servicio, la estructura está al servicio del objetivo, de ese sentido que tiene la clase. Por eso entonces coincidirás conmigo por todo esto que estuvimos conversando que hablar en público es uno de los talentos y de las habilidades que deben reunir todos los profesores y maestros y que para eso la buena noticia es que se puede entrenar. Por esto te invito a que pongas en práctica ya mismo estos 3 secretos, claves o consejos que te di al comenzar el video. Repasemos brevemente. En primer lugar, no te aburras con tu discurso, no te aburras con lo que estás hablando. En segundo lugar, procura siempre usar matices en la exposición, hacer altos, bajos, silencios. Y por último, prepara antes la clase, aunque creas que no necesitas preparación. Espero que estos secretos te parezcan valiosos y que hoy mismo empieces a practicarlos. Ahora compartiré contigo 3 secretos de oratoria que deben tener presente las personas que están en búsqueda de una mejor oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque el impacto que tengas sobre el selector de personal va a tener mucho que ver con tu oratoria, con la forma en la que comunicas tus habilidades, tus competencias, tu experiencia de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son estos 3 secretos? Son los siguientes. Primero, es clave que estés tranquilo. Y esto que parece una obviedad tiene que ver con que la situación de selección de personal es una situación de examen. Y esto puede traernos mucho estrés y mucha preocupación. Esto se traduce en la forma en que comunicas tus ideas y por ahí te empezás a enredar o no le das el énfasis que le tenés que dar a tus experiencias laborales anteriores, etc. Los que hacemos selección de personal estamos muy atentos a tu oratoria en el momento de la entrevista. Entonces, ¿qué te sugiero? Que hagas todo un trabajo previo para estar tranquilo en esa situación. Nuevamente, es una situación de exposición, de examen, en donde queremos agradar, pero lo fundamental es que generes confianza en el selector. Para esto te sugerimos hacer prácticas de respiración, de mindfulness o de meditación previa a ir a la entrevista, de manera tal de que estés muy enfocado. En segundo lugar, escucha con mucha atención lo que te preguntan y responde exactamente eso.
Es decir, no te enriedes respondiendo cosas que nadie te está preguntando, ni tampoco respondas cosas que no tienen sentido. Es muy importante para el selector que note que vos estás entendiendo lo que se te pregunta. Porque a veces, por hacer ciertas aclaraciones o contar datos que nadie te preguntó, podés terminar perjudicándote. En tercer lugar, estudia previamente la institución, organización o empresa en la cual te vas a postular. ¿Y esto qué quiere decir? A veces no sabes quién va a ser tu entrevistador o el selector de personal, pero sí la empresa a la que te vas a postular. Fíjate en el sitio web, qué dice de sí misma la empresa, qué valores pregona y mete dentro de tu speech, también de presentación, esos valores. Trabajar en equipo, motivación, liderazgo, lo que sea que diga el sitio web. En este sentido es un trabajo preliminar de preparación para que cuando llegues a la entrevista no se note como que no tenés idea de dónde vas a postularte. Para finalizar, te recomiendo que destines un tiempo en tu rutina para armar tu propia playlist. Esto quiere decir tu propia lista de música, esa música que te conecta con espacios de relajación, de autoestima, de bienestar. Y entonces esto te va a permitir llegar enfocado y muy conectado con vos mismo, sereno, a la entrevista de trabajo. Entonces también te invito a practicar estos 3 secretos que compartí contigo y que créeme, serán un antes y un después en tus entrevistas de trabajo. Deseamos de corazón que hayas disfrutado de este curso, que te hayas sacado todas las dudas y también que te plantees nuevas preguntas para seguir profundizando. No olvides sumarte a la comunidad Ramírez Carbajo en Facebook, Instagram y YouTube, una comunidad que crece y que siempre está facilitando nuevos conocimientos, estrategias y habilidades para mejorar tu calidad de vida. Vamos juntos. Vamos por más.